Shalom, Dios le bendiga. Paz abundante en su vida, en su corazón y en su casa. Dios traiga a su hogar todo lo que necesite. Paz y felicidad. Hay un modelo de congregación en las Escrituras que me gustaría destacar, principalmente por un hecho que destaca la propia Escritura de esta congregación y que me parece que es un modelo a seguir para todas las congregaciones y a considerar. Cada vez que la Escritura nos muestra algo como un modelo, es porque está un propósito detrás del Señor para considerar ese modelo y imitarlo, por cierto. En el libro de Hechos de los Apóstoles o Crónica de los Apóstoles, en el capítulo 17, nos narra un pasaje de la vida de Pablo y de Silas, que después de pasar por Tesalónica, donde predicaron en la sinagoga ahí algunos shabbats, algunos judíos se levantaron contra ellos, los tomaron presos y bueno, vino un hombre justo y pagó una fianza por ellos y los enviaron a otro lugar, a otra ciudad. Y este es el relato que viene a continuación de este hecho y dice lo siguiente: pero obtenida fianza de Jasón, que era el hombre que pagó la fianza por Pablo y Silas, y de los demás los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado allí, entraron en la sinagoga de ellos. No, aquí dice de los judíos, pero eso es, el texto original no lo dice. Y estos eran más nobles, y esto es interesante, mire, y estos de la congregación de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, la palabra que les enseñaba Pablo y Silas. Pero miren lo que hicieron: escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, después que vieron que lo que predicaba Pablo y Silas estaba de acuerdo a los escritos. Entonces dice, muchos creyeron, mujeres griegas nobles de distinción y no pocos hombres. Entonces es interesante el modelo de esta congregación porque es el modelo a seguir. Mire, uno puede quedarse con la enseñanza solo que se le da de los púlpitos. Usted tiene que ir a la palabra del Señor para saber si lo que se enseña está de acuerdo a la palabra de Dios. Y este es el ejemplo que nos da esta congregación. Escucharon a Pablo, tremendo predicador, maestro, ¿no es cierto?, y a Silas, pero no se quedaron con la palabra que ellos le decían, porque por cierto era nueva para ellos también. Tenemos como una resistencia a veces a recibir las noticias nuevas, ¿no? Entonces van a las Escrituras, y esto es interesante porque ¿a qué Escrituras fueron? Estamos hablando que en este tiempo, en esta época de los apóstoles, no estaba escrito lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, que por cierto no es nuevo. No estaba escrito, no estaban las cartas de Pablo, no estaban las cartas de Pedro, estaban volando por ahí, viajando por ahí. Estas se vinieron a constituir en un libro mucho tiempo después, muchos años después. Por lo tanto, las Escrituras que esta congregación de Berea escudriñó para saber si el Mesías que predicaba Pablo estaba de acuerdo a los escritos antiguos, fueron entonces los escritos de Moisés, a los salmos y a los profetas, y dijeron sí, lo que Pablo predica está de acuerdo a la ley de Moisés, está de acuerdo, que por cierto no es de Moisés, la ley es de Dios, dada a Moisés, está de acuerdo a la inspiración de los salmos y está de acuerdo a la unción de los profetas. Y creyeron muchas mujeres distinguidas, muchos hombres, y se conformó una congregación mesiánica maravillosa en ese lugar. Entonces este es un ejemplo. No podemos quedarnos con cualquier enseñanza ni con toda enseñanza. Cada vez que usted recibe una enseñanza, su responsabilidad es ir a las Escrituras para saber si esta enseñanza tiene asidero escritural o no. O es solamente un deseo, un anhelo, una inspiración de hombre, pero no es palabra de Dios revelada. Fíjese que hay un texto que por eso me interesa que quede este principio como claro, porque en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 4, hay un texto que se ha sacado de contexto y que por cierto se ha interpretado muy mal, y por eso
hay una mala interpretación y hay una mala, por decir así, una distorsionado vida en el Señor, no teniendo este ejemplo de Berea de escudriñar cada día las Escrituras. Y este es un ejemplo, dice, capítulo 10 del libro de Romanos, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, pero igual tienen celo de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya, y ese era el error que tenían los judíos de aquel tiempo, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, dice este texto español. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Pero el punto es interesante, ¿y qué es lo que tenemos que escudriñar aquí? ¿Está diciendo entonces este texto que la ley se terminó con Cristo? ¿Eso es lo que dice esta escritura? ¿Que ya no existe la ley, que ahora hay un pacto nuevo y que Israel ya no tiene nada que ver con este pacto? Es una teoría que viene de muchos años atrás, que se llama la teoría de la sustitución. El Señor nuestro Dios escoge a Israel. Es más, tiene un matrimonio con Israel. Él le dice que es un marido para Israel. Si después desecha a Dios a Israel, no sería un Dios confiable. Yo no podría creer que Dios me escogió a mí para salvación y después me deseche. Dios no es así. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que dice la congregación de Berea: escudriñar esta escritura. Y esta escritura, por cierto, cuando lo ponemos de este modo y usamos estas palabras, se distorsiona el propósito. Pero mire, y esto es lo que hay que hacer. En el libro de Santiago, que es bien interesante, está la misma palabra acerca de fin, que es lo que establece aquí, porque el fin de la ley es Cristo. Eso es lo que se dice. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 11, dice: y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Es la misma palabra. ¿Por qué aquí se puede entender con mayor claridad que en el texto de Romanos? Porque es una mala traducción. Porque la traducción correcta es: porque la finalidad de los escritos de Moisés tenían como único propósito que nos alumbrara la luz del Mesías. Y ese es el propósito de los escritos de Moisés, los salmos y los profetas. Que el Señor nuestro Dios haya escogido a su Hijo para ser el único mediador entre Dios y los hombres, el sumo sacerdote, el que estuvo muerto y ahora vive. Él, el propósito que tuvo todos los escritos de Moisés, todos los escritos de los salmos y de los profetas, tenía por finalidad, por propósito, que llegáramos al Mesías. Entonces, ve, si nosotros no escudriñamos, no entendemos la palabra del Señor, no escudriñamos profundamente, entonces nos podemos quedar con un error de su palabra y eso no va a ser considerado. Quiero leerle un último pasaje del libro de Lucas, capítulo 24, versículos 27. Está el Señor con dos discípulos y este es lo que les dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mire, versículo 44. Estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros. Capítulo 24 del libro de Lucas. Estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es declaración de nuestro Adón, de nuestro Mesías. Es la declaración del Hijo del Dios viviente, que nos dice: todo lo que escribió Moisés, todo lo que está escrito en los salmos y todo lo que está escrito en los profetas, de mí lo escribieron. Entonces, se puede entender que el fin de la Torá, de la ley de Moisés, es Cristo. Por cierto que no, sino que el propósito y la finalidad de los escritos antiguos es que lleguemos al conocimiento del Hijo del Hombre, del Dios a quien el Señor escogió
nuestro Dios, a quien escogió como único y perfecto Salvador. Acérquese a Él, en Él hay vida eterna. Shalom.